Estoy seguro que debes de haber escuchado el nombre de muchas compañías japonesas, así como también debes de tener algunos electrodomésticos o quizás un auto japonés. El día de hoy le voy a compartir la historia de Panasonic y también de su fundador. Para comenzar, quiero compartirles una pequeña lista, en primer lugar, de fabricantes de autos y posteriormente de fabricantes de electrodomésticos. Te adelanto que no solo te voy a compartir la historia de cada una de estas compañías, sino también te voy a compartir algunos datos que muchas personas no conocen. Por ejemplo, el gigante automotor a nivel mundial, Toyota, no comenzó fabricando autos. En sus inicios era una empresa dedicada a fabricar máquinas de telares automáticos. Otro dato de otro gigante como lo es Honda, te comparto el dato cuando da el gran paso, inicio en la fabricación de autos. Hola, soy el Wasabin y estoy subiendo videos del Japón, sus costumbres, sus culturas, historia y muchas cosas más. Te pido que me colabores con un like, con un comentario, suscríbete, ya que así me estarás ayudando a crecer, alentándome a subir más videos sobre Japón. Adelante, irashai. Comencemos con la historia de Panasonic y su fundador, Konosuke Matsushita, a quien admiro personalmente por ser un visionario, casi un filósofo diría. He leído algunos de sus libros, entre los cuales me agradó mucho Claves de un buen gerente, por ser explícito y fácil de leer y comprender. Debemos de saber también que Konosuke Matsushita escribió una buena cantidad de años artículos para el New York Times. Konosuke Matsushita nació el 27 de noviembre de 1894 en la prefectura de Wakayama. Vivía con sus padres y sus 7 hermanos. Eran una familia medianamente acomodada, reconocidos en su pueblo, hasta que por un grave error financiero de su padre, los dejó en la ruina, perdiendo todos sus terrenos y también su casa. Todo esto sucedió cuando Konosuke tenía solo 4 años de edad. Ya en ese momento la familia se desmembró y Konosuke tuvo que dejar su Wakayama natal para ir a trabajar a Senba, Osaka, a los 9 años de edad. Es allí que comenzó a aprender el oficio del comercio, adquiriendo experiencia al interactuar con comerciantes mayores y experimentados. Desde los 10 años de edad hasta los 20 años aproximadamente, fue una época muy triste y dolorosa para Konosuke, ya que todos sus familiares, a excepto de una hermana, fallecieron. Hubo años que tuvo que asistir a 2 funerales en un mismo año.
El tener que enfrentarse a la muerte de sus seres queridos hace que Konosuke Matsushita busque la razón de nuestra existencia y aprende a valorar la vida profundamente. Valorar al ser humano como tal, algo que le sirve como base cuando comienza el camino de su empresa. Otra de las cosas importantes que consideraba Konosuke Matsushita era la misión del fabricante y decía que era producir y ofrecer un producto bueno y barato, ya que al no hacerlo así, sentía que había fallado, había defraudado a los clientes, a las personas. Cuando Konosuke Matsushita se refería a barato, no era vender por debajo del precio de fabricación. Lo que buscaba era un precio justo que se adaptase al cliente, a la empresa y a la sociedad. Hasta aquí el resumen de Konosuke Matsushita. Ahora pasemos a hablar de lo que es Panasonic. Panasonic fue fundada el 7 de marzo de 1918 por un joven de 23 años, Konosuke Matsushita, aficionado a la electrónica, siendo el primer nombre de la empresa Matsushita Electric Hardware and Manufacturing Works, que comenzó produciendo conectores para bombillas, teniendo aproximadamente 20 empleados. Para la década de 1920, los despidos masivos eran un gran problema en Japón, debido a la gran competencia entre las empresas. Sin embargo, Konosuke Matsushita tenía mucha fe en su equipo de empleados. Es más, ya en el año 1922, Matsushita Electric ya tenía 50 empleados y una nueva fábrica. En 1927 se arma una línea de producción de luces para bicicletas y es la primera que se comercializa con la marca National. En algún momento Konosuke Matsushita propuso un plan para la empresa de 250 años. Sí, 250 años. Dividido en 10 periodos de 25 años, a la vez tendrían una fase de construcción de 10 años, una fase activa de 10 años y una fase de cumplimiento de 5 años. Era todo un visionario. En 1932, Konosuke anuncia la misión corporativa y presenta los 7 principios fundamentales que rigen en Panasonic, que te la estoy mostrando. Estos 7 principios forman parte de la filosofía de gestión con ideales humanistas. Enfatiza la importancia del aprendizaje continuo. A medida que pasaban los años, la producción de Panasonic crecía y también producía productos nuevos. Es así que Konosuke identificó el potencial de los motores eléctricos que podían incorporarse a nuevos tipos de electrodomésticos. Y es así que la empresa produjo su primer modelo en el año 1934. Al año siguiente se funda Matsushita Electric Industrial Company Limitada. Ya en esos momentos empleaba aproximadamente a unas 3.500 personas y fabricaba alrededor de 600 productos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se vio alterada en sus operaciones y comenzó a producir equipo militar. Fabricó 56 barcos y como resultado de la guerra, la compañía perdió 32 fábricas y otras tantas oficinas en el Japón y en el extranjero. Algo inusual sucedió que para mantenerse a flote, Panasonic luchó produciendo ruedas de carretas y casas de madera prefabricadas. En 1947 funda Sanyo Electric. Después de la guerra, desde 1945, Panasonic comenzó a producir lavadoras, televisores, refrigeradoras, ollas arroceras, grabadoras y aire acondicionados para el hogar. En 1963 lanza la pila seca más duradera del mundo con la marca National. En 1964 la revista Life publica la historia de Konosuke Matsushita. Panasonic logra superar las dificultades económicas a principios de 1970 debido a la crisis del petróleo. En 1980, Sanyo, empresa fundada por Matsushita, se convierte en el primer fabricante de células solares comerciales en el mundo. Después de haber unificado sus divisiones y marcas en el mundo, en el año 2008, Matsushita Electric Industrial Company Limitada cambió al nombre de Panasonic Corporation, unificando a Panasonic, la marca corporativa a nivel mundial. En el año 2010, Panasonic se asocia con Tesla. Dentro de toda la historia de Panasonic, podemos mencionar las marcas que pertenecen a la corporación. Tenemos a Matsushita Electric, National, Sanyo, Quasar, Technis, compañía fundada en 1965 que produce parlantes, tocadiscos, amplificadores, receptores, reproductores, altavoces, entre otros. También produce equipos para DJ, pianos electrónicos y sistemas de alta fidelidad, algunos con la marca de Panasonic y otros como Technis, como por ejemplo en Estados Unidos y Europa. Otra de las marcas conocidas dentro de Panasonic Corporation es JVC, la Japan Victor Company, ya que en 1954 Panasonic adquiere el 53% de JVC y se crea Matsushita Electric Corporation of America en New Jersey, Estados Unidos. Fuera del mundo de la electrónica, Panasonic también tiene una división dirigida a la construcción de casas, llamada Panahome. Otra actividad del grupo Panasonic destaca que hasta el año 2009, Panasonic fue el patrocinador principal del equipo Toyota Racing en la Fórmula 1, conocido como Panasonic Toyota Racing. En el deporte podemos mencionar al equipo de fútbol profesional Gamba Osaka, fundado en el año 1980 por el grupo Panasonic. En la actualidad se estima que Panasonic Corporation emplea aproximadamente a más de 250.000 personas.
Espero que te haya gustado el video. Déjame un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.